Todos sabemos que la palabra de Dios nos instruye, nos da dirección, nos da sabiduría, nos moldea, nos transforma, nos exhorta, nos corrige y nos amonesta. Amén. Pero todo es con el fin de que crezcamos y maduremos espiritualmente. Antes de continuar, hermanos, me gustaría dejar bien en claro que Dios usa cada predicador de una forma particular, única y especial. ¿Por qué les menciono esto? Porque la palabra que estaré impartiendo esta noche no será una palabra un tanto fácil de digerir para esta carne. Créeme, hermano, que a mí me ha tocado por un cierto tiempo estar batallando en esta área de mi vida. Pero ahora entiendo con claridad que ha sido el Señor el que ha estado preparándome para este momento. Si me preguntan a mí qué mensaje te hubiera gustado traer, a mí me hubiera gustado traerles un mensaje de ánimo, de fe, de aliento y de esperanza, porque eso es lo que le gusta a nuestra carne. Pero no se trata de lo que yo quiera, se trata de lo que Él quiere hacer. Así que esta noche, hermanos, yo me mantengo obediente al deseo del Señor y con su favor quiero hablarles sobre el siguiente tema: lucha contra la rebeldía de la carne. Lucha contra la rebeldía de la carne. En nuestra jornada de la salvación tendremos que encarar pruebas de todo tipo, desánimo y constantes luchas en contra de los gobernadores de las tinieblas. Pero algo que el Señor trajo a mi atención y que con frecuencia olvidamos es que el enemigo número uno a vencer es esta carne. Sí, hermanos, les hablo de este cuerpo que está formado de huesos, de carne, de tendones, de músculos, de nervios. Pero no está de más mencionarles que no es a Satanás a quien debemos de vencer, porque muchas veces pensamos, tengo que vencer a Satanás. No, ¿saben por qué? Porque a Satanás ya lo venció Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, esto me da a entender que Satanás es un enemigo derrotado. Así que no debería importarnos tanto los planes malévolos de Satanás en nuestra contra. Recordemos que Dios es nuestro protector y Él siempre va a luchar a nuestro favor, aún en contra de Satanás y todo su séquito infernal. Pero hay algo, hermanos, que sí me preocupa, y es no poder vencer a este enemigo en el que habito, en el que me muevo, en el que duermo, al que alimento. ¿Saben por qué? Porque si yo no aprendo a sujetar esta carne al Espíritu de Dios, terminaré siendo condenada por toda la eternidad. Y ese, hermanos, ese sí es un gran problema, no los problemas que vienen a nuestra vida. Quiero que aprendamos un poco más sobre cómo está conformado el ser humano. Por naturaleza, el hombre es tripartito, es decir, está conformado de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es esta parte exterior. Por medio de él podemos percibir este mundo exterior que nos rodea. El alma es nuestra esencia, nuestra personalidad. Y por medio de ella somos conscientes de nosotros mismos. Y el espíritu es la parte más profunda de una persona. Cabe recalcar que por medio de nuestro espíritu es que podemos conectarnos con Dios en la dimensión espiritual. Amén. Esta noche quiero que nos concentremos en la parte humana, porque es importante lo que dicen las Escrituras acerca de ella. La palabra carne proviene del griego sarx, que significa opuesto al alma o espíritu, haciendo referencia a la naturaleza humana. Específicamente en el Nuevo Testamento, la carne toma un sentido teológico especial. El apóstol Pablo usa el término sarx para referirse a la naturaleza humana, la cual es caída,
incapaz de alcanzar las expectativas santas de Dios. Pablo enfatiza que la carne y el espíritu siempre están en conflicto. Amén. Veamos lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. La carne, hermanos, representa todos los deseos pecaminosos de una persona que actúa separada de Dios. Antes nosotros estábamos allí, pero el espíritu es el que anhela una relación más profunda, más estrecha con nuestro Señor. Mateo 26:41 nos dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero esta carne, la carne es débil. Pablo sabía que cuando no sujetamos nuestra carne en obediencia a Dios, esta se convierte en un obstáculo para alcanzar una madurez y un crecimiento espiritual mayor. Y es por eso que nos aconseja lo siguiente. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo nos está diciendo, anden en el espíritu, no en la carne. El Espíritu Santo, hermanos, juega un papel muy importante y esencial en nuestras vidas. Porque solo a través de Él es que seremos guiados en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Así que los deseos de tu carne, de mi carne y del Espíritu no pueden congeniar. No son compatibles. Te diré por qué. Porque esta carne está acostumbrada a llevar un estilo de vida inmoral, egoísta y lleno de autocomplacencia, mientras que el espíritu muestra características totalmente opuestas. Cuando una persona anda en el espíritu, vive con una notoria conciencia de que es Dios quien dirige su vida, ya no su carne, sus actitudes y sus acciones. Esa persona ha aprendido a andar en el temor santo de Dios. Una clave, hermanos, para poder mantener avivado nuestro espíritu y alineado a la voluntad de Dios es cuando somos obedientes a las disciplinas espirituales básicas. Esas disciplinas que todos conocemos como la oración, el ayuno, la lectura de la palabra de Dios, guardar la santidad y congregarse. La práctica de todas estas dan como resultado un espíritu avivado en fuego y sumiso al Señor. Cabe mencionar que si no ponemos en práctica ninguna de estas disciplinas, en nuestro interior, en nuestro espíritu, cesará el deseo por Dios y nuestro espíritu irá muriendo lentamente. Lamentablemente, estas disciplinas espirituales no les son agradables a nuestra carne. Y en respuesta a su rechazo se revela en contra de ellas. ¿Cómo lo hace? Se rehúsa a orar. No practica el ayuno. Le aburre la palabra de Dios. Aborrece la santidad, pero ama el pecado y se niega a congregarse. Esta carne, hermanos, quiere todo lo malo, todo lo impuro que existe en este mundo. Esta carne es malévola, nunca se sacía. Esta carne está vendida por completo al pecado. Esta carne rechaza todo lo bueno, todo lo puro y todo lo santo que proviene de Dios. Esta carne es incapaz de cumplir la ley espiritual de Dios. Y no es de extrañarse, claro está que esta carne no siente ningún tipo de temor.
Lo único que desea es gobernarse por sí sola y todavía exige ejercer su voz y su derecho. Amén. Es importante recordar que Dios nos enseñó por 2 veces consecutivas. Fueron 2 jueves lo importante que es vivir y permanecer en el temor. Porque solo al hacerlo es que podremos vencer a las obras pecaminosas de esta carne, las cuales dan a luz pecado y trae como consecuencia muerte espiritual. Romanos 8:6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos estar conscientes de la lucha que hay entre la carne y el Espíritu de Dios. Porque a medida que avanza el tiempo, más vamos a sentir esa lucha, hermanos, ese deseo contrario de que tu carne quiere dirigirte, tu carne te quiere decir qué vas a hacer. Aleluya, porque se está revelando, hermanos. Ya no solamente se trata de estar lidiando con Satanás, ahora tenemos que lidiar con nosotros mismos. Conozcamos más a detalle por qué nuestra carne se opone a las disciplinas espirituales y escudriñemos a través de la Biblia lo que Dios espera de nosotros. Número 1, a tu carne no le gusta la oración. Y frecuentemente la oración se convierte en esa lucha, simplemente porque a esta carne no le gusta rebajarse y mucho menos le gusta humillarse y mantenerle un respeto al Señor. Pero esta carne a todo lugar busca mantenerse erguida, llena de orgullo, diciendo no te necesito porque yo soy suficiente, Dios. Aleluya. A esta carne también le aburre pasar tiempo a solas con el Señor. Hermanos, yo soy humana y lo he experimentado, hermanos. Es la verdad. Y siendo honestos, hermanos, preferimos hacer 1000 cosas excepto orar. Porque orar es aburrido. ¿Qué voy a decir? Necesitamos andar más en el Espíritu, hermanos. Vamos a preguntarnos esto. ¿Cómo es posible que sí podamos estar horas y horas en las redes sociales, viendo películas, escuchando música, jugando videojuegos, haciendo tantos quehaceres, pero no podamos tomar un tiempo específico al día para presentarnos ante la presencia de Dios y orar? ¿Cómo es posible preferir hacer todo lo demás y dejar para después la oración? Decimos, ahorita, y tu ahorita nunca se llegó. Ya llegó el día de mañana y vuelves a repetir el mismo patrón. Amén. ¿Saben? Nuestra carne prefiere elegir todo esto por encima de la oración, porque ella es la menos interesada en querer escuchar la voz de Dios. Así es, hermanos. Esta carne en la que habitamos es diabólica y está consciente que cuando Dios habla es para hacerla morir a sus deseos pecaminosos, y ella lo que menos desea es morir. Por eso trata de una y de 1000 maneras evadir ese tiempo precioso de oración. Entendamos que si somos débiles en la oración, somos débiles en todo. En todo, hermanos. Un cristiano que no ora es débil. La debilidad nos lleva a descuidar nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Y quizás, hermanos, aún estemos batallando con esa debilidad y constantemente nos encontremos preguntándonos a nosotros mismos, ¿haré espacio para orar? ¿Y si lo hago después o lo hago mejor mañana? Aún sabiendo, hermanos, que es nuestra responsabilidad. No porque el pastor lo diga, no porque el hermano me mandó un mensaje y ya oraste. No, es mi compromiso
con Dios. Es mi deseo con Dios el orar. Amén. La palabra de Dios misma nos dice, Colosenses 4:2, dediquen siempre tiempo a la oración. No importa, Dios no te pide una hora, porque a veces dices, ay, una hora es mucho. El tiempo que tú desees, hermano, el tiempo que Dios ponga en tu corazón, pero comienza a hacerlo, porque la oración es muy necesaria en nuestra vida. Dios nos aconseja que hagamos ese tiempo, pase lo que pase. Él nos dio 24 horas al día y son más que suficientes para hacer toda tarea secular y aún nuestro deber espiritual. Si no fuera así, los 24 horas del día suficiente, entonces Dios es un mentiroso y Dios no miente como nosotros. Así que vamos a procurar celosamente nuestro tiempo de oración. Le animo a que empiece con 5 minutos y de ahí el Espíritu de Dios va a empezar a fluir y te va a añadir. No cambiemos nuestro tiempo por nada. La oración es tan poderosa que nos va a ayudar a destruir los deseos carnales pecaminosos de nuestra carne. Pero si no somos sabios y dejamos que nuestra carne nos gobierne y nos diga lo que tenemos que hacer, acabaremos alejándonos de Dios. Ánimo, hermanos, no estamos solos en esto. Busquemos el apoyo del Espíritu Santo para que nos ayude en nuestras debilidades. Romanos 8:26 nos dice, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad para que oremos. El Espíritu Santo nos impulsará a sacrificar esta carne y nos estimulará a acercarnos más a Dios. Sí se puede. Sí se puede. En el nombre del Señor Jesús, todo está, hermanos. Aleluya. Así es, Señor, porque tú, Señor, eres quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Aleluya. El Señor solamente está esperando a que usted le diga, yo quiero. Y el Señor le va a ayudar, hermano. Téngalo por seguro. Número 2. A tu carne no le gusta el ayuno. No. Mateo 4:4 nos dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante, hermanos, cómo esta carne se rehúsa a abstenerse de alimento por un tiempo determinado. A pesar de que digamos que son 5 o 6 horas, está ahí. No me gusta. Algunos hermanos me ha tocado oír y tienen la idea errónea de pensar que cuando ayunas lo haces para castigar tu carne o para hacer algún tipo de dieta. Nada que ver, hermanos. El verdadero significado del ayuno es someter esta carne en obediencia a Dios. Poder adaptar un espíritu de humildad. Aprender a apartar tu mirada de las cosas del mundo y mostrar esa necesidad que tenemos de Dios. Aleluya. Además, el ayuno nos recuerda que ya no debemos ser gobernados por los deseos insaciables de esta carne, sino que ahora estamos poniendo en primer lugar a Dios para que sea Él quien gobierne, para que sea Él quien nos ayuda, para que sea Él quien nos dirija, para que sea Él el quien nos transforme y tome autoridad sobre nuestra vida. Pero si no menguamos a esta carne, ¿cómo va a ser eso posible? Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes han notado cómo reacciona la carne al ayuno? Ay, hermanos, inmediatamente este semblante cambia. Parece que vamos a un funeral. Sentimos dolor de cabeza, estamos ansiosos como leones enjaulados, desesperados porque se llegue la hora que tú le dijiste al Señor que lo ibas a terminar. Viendo el reloj y parece que camina bien lento. E incluso hasta nos ponemos de mal humor.
Y nos molesta hasta que huele la mosca, porque la mosca anda comiendo todo y nosotros no. Pero ¿saben por qué reacciona así la carne, hermanos? Porque está mostrando inconformidad que siente al sacrificio. Esta carne sabe que se le va a privar de ese rico panecito y cafecito calientito que tanto le gusta. Y por eso expresa su disgusto sacando esas emociones a flote. Oh, hermano, y me ha tocado ver a unos que ponen cara de angustia, de mártires, para que todos sepan lo mucho que está sufriendo porque no está comiendo. Hermanos, cuando la misma Biblia nos dice en Mateo 6:17, pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando excepto tu Padre. Arréglate, vete bonito, vete con que te veas contento. Pero hacemos todo lo contrario. Vaya con esta carne. El ayuno te ayudará a tener el control de esas feas emociones y actitudes. El ayuno te ayudará a tomar el control y la autoridad sobre esta carne. El Espíritu de Dios te va a ayudar y te va a decir, tú puedes. 1 hora más y otra hora más. No pasa nada. Y tú, hermanos, tienes que tener autoridad para decirle a esta carne, hey, contrólate, no te vas a morir. Son 4 o 5 horas. Cálmate, esto no se trata de ti, carne. Se trata de mi relación con Dios. Se trata de lo que Él quiere hacer conmigo. Así que, carne, tú solo obedece y haz lo que te mando. Así que, hermanos, cuando ayunemos, hagámoslo con alegría, sabiendo que estamos buscando agradar a Dios. Seamos cristianos entendidos, que saben reconocer no solo la importancia de alimentar saludablemente a este cuerpo físico, sino que también entendemos lo importante que es alimentar el espíritu con la oración y la palabra de Dios, para poder seguir manteniendo esa vida nueva que Jesucristo nos ha dado. Romanos 8:6 nos dice, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es vida, hermanos. Lejos de sentir este sacrificio, tenemos vida en Jesús. Quebrantemos esta carne en ayuno, porque el beneficio espiritual que vamos a recibir va a ser mucho, mucho mayor. Número 3, a tu carne no le gusta la lectura de la palabra de Dios. ¿A quién le gusta leer aquí en este lugar? Con sinceridad. Primero que nada, sepamos que en nuestra cultura hispana no está fomentado el hábito de la lectura. El hispanohablante suele confesar que la lectura se le hace aburrida e irrelevante. Se excusa diciendo que la lectura le cansa la vista y que le lloran los ojos y que le da sueño. Se justifica porque no tiene tiempo. Hay muchas cosas por hacer, pero no hay tiempo para leer la Biblia. Prefiere priorizar otras actividades que no sean la lectura. Demuestra falta de interés y se justifica diciendo que lo que lee no lo entiende. Pero si no lees, ¿cómo vas a entender? Todos estos pretextos mencionados anteriormente le caen como anillo al dedo a esta carne. Porque esta carne está buscando escudarse en excusas baratas para evadir la responsabilidad de la lectura bíblica. Yo sé que voy a meterme en algo difícil, pero díganme ustedes, ¿cómo es posible que esta carne no se cansa de leer revistas seculares llenas de Hollywood, llenas de chismes? Es la verdad, hermano, nos gusta ver eso. Esta carne es lo que le gusta. ¿Cómo es posible que a esta carne no le cansa la vista cuando está leyendo todos los chismes que hay en Facebook? Que si fulanito dijo, que si fulanito comentó y ya te vas a ver el perfil de fulanito. ¿Cómo ahí no se te cansa la vista?
¿Cómo es posible que sea más interesante leer un libro de ciencia ficción que la preciosa palabra de Dios, donde todo lo que lees es irreal, no es verdadero? Las respuestas a estas interrogantes es sencilla. A esta carne no le gusta leer la palabra de Dios porque contiene mandatos, reglas, órdenes, mandamientos e instrucciones que a este cuerpecito no le agradan. La palabra de Dios siempre nos desafía a ser mejores personas. Y Facebook no lo hace. TikTok no lo hace. La palabra de Dios encara de frente los pecados ocultos que llevamos practicando en nuestra vida. La palabra de Dios nos incomoda para que salgamos de nuestra zona de comodidad y nos alienta a llevar una vida íntegra y justa, una vida que refleje el carácter moral y espiritual de Dios. Veamos lo que nos aconseja la Biblia, Proverbios 4:5. Desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras, ni te alejes de ella. Sé más juicioso con lo que estás eligiendo, hermano. Seamos sabios en lo que nos conviene y lo que nos edifica. Por ningún motivo dejemos de leer nuestra Biblia. Aprendamos a ser ordenados con nuestro tiempo y dispongamos un tiempo determinado exclusivamente para leer la palabra de Dios. Y si por alguna razón tú dices, yo no entiendo lo que se encuentra escrito allí, tenemos tecnología. Baja diccionarios, cómprate una concordancia, cómprate un diccionario bíblico, pero no te quedes sin leer la palabra de Dios y sobre todo ora antes de leerla. Pídele al Señor que te dé la revelación y el entendimiento que tanto necesitas para comprender su palabra y verás que Dios te va a hablar y sentirás aún un deseo más profundo por querer seguir y seguir leyendo, porque así es nuestro Dios. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La preciosa palabra de Dios nos instruye, nos enseña. Demos gracias al Señor por esa preciosa palabra. ¿Acaso no se les hace hermoso saber que las palabras que se encuentran escritas en nuestra Biblia son inspiradas por Dios? Que Dios se tomó la molestia de pensar en nosotros y nos dejó un manual para enseñarnos cómo vivir piadosamente y no de acuerdo a los deseos de esta carne malévola. Josué 1:8 nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hay que meditar en esa palabra, hermanos. No importa que sea un salmo, no importa que sea un solo versículo, ese versículo tiene el poder para hablarte y para cambiar tu vida. Número 4. Tu carne aborrece la santidad, pero ama el pecado. Cuando hablamos de santidad, nuestra carne inmediatamente se incomoda y comienza a retorcerse como un gusanito, porque no le gusta. La santidad conlleva al creyente a separarse y apartarse de las prácticas inmundas que hay en este mundo corrompido. Cosa que a esta carne no le gusta, porque ella todo el tiempo anda en busca de lo que le cause placer y satisfacción. Leamos lo que nos dejó escrito Pablo, Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Nuestra carne naturalmente está enemistada con Dios.
La razón de esta rivalidad es porque Dios no está dispuesto a consentir el pecado en ningún hijo suyo. No pensemos que Dios va a decir, está bien, no te preocupes, para que no te sientas mal, sigue haciéndolo. No, Dios dice, corta con eso ya. Tristemente me ha tocado ver que la santidad ha sido y sigue siendo una de las razones por las cuales muchos se han apartado de la iglesia. La lucha contra el pecado revela el poco deseo que la persona tiene por Cristo. Porque si en verdad la persona estuviera verdaderamente comprometida con Cristo, no estaría contemplando el pecado, ni lo que le satisface a su carne. Pero la falta de compromiso y entrega hacia Cristo hacen que la persona siga anhelando el pecado que tanto le gusta a su carne. Las personas carnales se niegan a alejarse de las tradiciones, de las costumbres y de las prácticas del mundo. Y en su rebeldía tienden a contender contra el Espíritu de Dios, pues ellos no están dispuestos a cederle el mando de su vida al Señor. Ellos quieren seguir gobernándose por sí solos. Y voy a darles un ejemplo. En las iglesias modernas de hoy en día se ha filtrado un espíritu de engaño y autocomplacencia. Estas iglesias se han olvidado de lo que es la verdadera santidad. Podemos navegar en internet y ver todo el espectáculo que hacen. Hermanos, que el Señor nos ayude. Y lo peor de todo, hermanos, es que estas iglesias están adoctrinando a la gente con mentiras, diciéndoles que lo que más le importa a Dios es su corazón y no su apariencia. Están haciendo uso a la vestimenta, referencia al uso de la vestimenta, de las joyas, de la pintura, de los tatuajes, de los piercings, de todo eso que a la carne le gusta. ¿Pueden darse cuenta del engaño que hay, hermanos? Es allí, hermanos, donde surge la importancia de obedecer la disciplina de la lectura de la palabra de Dios, para que nadie nos engañe. Si usted se da cuenta, todo viene conectado, nada está por sí solo. Entendamos una cosa, cuando Dios nos limpia, no solamente lo hace por dentro, Él también lo hace por fuera. Amén. Porque si no fuera así, entonces ¿cómo le reflejaríamos al mundo el cambio que el Señor ha hecho en nosotros? Si viene una persona con minifalda, escotada, con pintura y me dice que es cristiana, yo andaba así en el mundo. ¿Cómo me va a decir eso? Tiene que ser visible esto, hermanos. ¿Cómo hablaríamos de santidad si seguimos vistiéndonos y comportándonos igual a ellos? Yendo a las mismas fiestas, practicando las mismas cosas. Ni siquiera habría distinción entre ellos y nosotros. Pero lamentablemente muchas personas corren a esas iglesias. Esas iglesias son las que están más llenas. Amén. ¿Por qué? Porque les permiten seguir satisfaciendo los deseos de su carne, esas prácticas que tanto les gustan. Tú ven, dame tu diezmo, que se cuente como un número y está bien lo que tú hagas. Nunca vamos a encontrar eso en la palabra del Señor. Y este tipo de iglesias juzgan a la sana doctrina como legalista. Legalista significa que antepone la aplicación literal de leyes. Que quede claro que la iglesia no prohíbe y no impone nada a nadie. Cuando yo llegué a ese lugar no se me dijo, tú te tienes que vestir así, tú tienes que hablar así, tú tienes que... Nunca me dijeron eso, hermanos. El mismo Espíritu de Dios es el que redarguye en tu interior. Y te dejas sentir cuando tu vestimenta ya no es la correcta. Cuando tus acciones ya no van de acuerdo a tus convicciones.
cuando tu vocabulario ya no es el adecuado. Entonces ya basta de pensar que la iglesia es legalista. Y es que si lo vemos desde esta perspectiva, es como considerar a Dios legalista. Y Dios no impone nada a nadie. Dios es un Dios santo y por lo tanto nos pide que nosotros también seamos santos. Amén. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si corregir el pecado, batallar con los deseos de la carne, buscar la santificación y desear congregarse, ¿les parece legalismo? Es que no han entendido lo que es ser un verdadero discípulo de Jesús. Así de sencillo, hermanos. Porque los verdaderos discípulos de Jesús deciden obedecer y vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios voluntariamente. Voluntariamente, hermanos. Aunque a esta carne no le guste la santidad, tomemos acción sobre ella, apartándola de este mundo ruin y vil, santificándola para Dios. Es tiempo de ya ponerle un alto definitivo y decirle, ya deja de estar exigiendo, ya deja de estar demandando, ya deja de estar renegando. Tú no tienes autoridad, ni voz, ni voto en nuestra relación con el Señor. Primera de Pedro 2:11, no hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. ¿Lo leyeron bien? Si obedecemos a los malos deseos de nuestra carne, ¿dónde acabaremos? Perdidos. Así de fácil. Dejemos de entretener pensamientos inicuos que solo nos incitan a complacer esta carne, porque todo empieza aquí y ya lo traes aquí y estás pensando, y si lo hago y no lo hago, ¿qué pasa? Lo terminas haciendo. Dice el siguiente pasaje bíblico, Romanos 8:6, si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos vivir ni estar separados de Dios. Tenemos una meta y un objetivo claro, y eso es acercarnos a nuestro Dios cada día, cada vez más. Así que es tiempo de saturar nuestra mente con toda la palabra de Dios, con todo lo que le agrada a Él, pero también recordar todo lo que Él aborrece. Enseñemos a esta mente a pensar de una forma agradable, como nos lo dice la Biblia. Filipenses 4:8, hermanos, piensen en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable. No vemos ningún pecado ahí, ¿verdad? Que ninguna satisfacción carnal pasajera nos haga olvidarnos del objetivo que tenemos. Y ese objetivo es alcanzar la salvación de nuestra alma. Entendamos, hermanos, que la santidad no se trata de vivir aislados del mundo, de irme a una isla allá sola y ahí voy a estar segura. No. La santidad es aprender a vivir alejados de los placeres de este mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Viviendo de acuerdo a los estándares éticos y morales de Dios. Y para eso nos va a tocar sacrificar esta carne. Por eso Pablo nos aconseja, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presenta tu cuerpo en sacrificio. Hagamos de la santidad un estilo de vida. Que la santidad sea la parte visible del cambio que Jesús ha hecho en nosotros, hermanos. Número 5. A tu carne no le gusta congregarse. A tu carne no le gusta venir a la iglesia. Todos conocemos de memoria aquel pasaje que dice, Hebreos 10:25,
no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hasta ya lo recitamos de memoria. Tu carne es la que más sufre cuando llegan los días de culto. Pues sabe que vendrá a escuchar palabra de Dios y por supuesto que eso no le agrada. Tu carne, hermano, se opone a que tú vengas a la iglesia y comienza a hacerte sentir desesperado por las muchas cosas pendientes que tienes que hacer en casa. Y te habla y te dice, esta vez no vayas a la iglesia, mejor quédate aquí. Y comienza, total, si no vas un día no pasa nada. No te vas a volver pecador por eso, ¿sí? Mejor haz lo que tengas que hacer y ya vas para el próximo culto. ¿A cuántos nos han pasado esos pensamientos? A mí. ¿O qué dices si mejor vamos al mall? Podríamos estar mirando qué comprar o distrayéndonos. ¿O por qué te niegas ese descanso que tanto te mereces después de una larga jornada de trabajo? Vamos, quédate. Acuérdate que tienes una serie de Netflix pendiente que está esperando. Y recuerda que la novela se quedó bien buena y te la vas a perder solo por ir a la iglesia. Hermanos, esta carne habla. Aleluya, ayúdanos, Señor. Hermanos, pero no se acaba allí. No solo nos habla, sino que también es astuta y nos ayuda a callar nuestra conciencia. Nos dice, bueno, olvida lo que te propuse, pero para que no te sientas mal en quedarte en casa, conéctate a la transmisión en vivo. Yeah. Dale like. Comenta gloria a Dios. ¿Cierto, hermanos? Y comparte para que los pastores vean que te conectaste. Ay. Hermanos, pero ¿qué pasa después? Según te conectaste a la transmisión, pero ni concentrado estás en lo que estás viendo. Porque de repente tu carne te impulsó a navegar por las redes sociales. Ahora dices, vamos a ver un TikTok. Vamos a ver qué está haciendo esta persona acá. O ya después estás mandándole mensajes a medio mundo. O a lo mejor estás viendo qué comprar en Amazon. Y el predicador está ya hablando solo, impartiendo palabra que edifica tu espíritu, pero tú ni en cuenta por hacerle caso a tu carne. Esa es la realidad, hermanos. Y también es sinvergüenza esta carne. Y te dice, ya cuando terminó la transmisión, ni te sientas mal, como quiera ya cumpliste. Te conectaste y eso es lo que importa. Conscientemente, no inconsciente, porque tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Conscientemente tomaste la decisión de alimentar tu carne, pero no tu espíritu. La Biblia nos dice, Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sabiendo que tenías el tiempo para asistir al culto, decidiste hacerle caso a tu carne y te quedaste en casa o te fuiste al mall o estuviste haciendo lo que sea. Si hubiera sido por enfermedad o por alguna situación fuera de tu alcance, es comprendible. Pero cuando lo hacemos voluntariamente, eso no es ser sabios. Sepamos que Dios no está de acuerdo con las decisiones carnales que a veces tomamos y no le agradan porque está fuera de su voluntad. Si decimos con nuestros labios que Él es nuestro Señor y no lo obedecemos y no lo buscamos como se debe, solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor?
y no haces lo que yo digo. A un Señor se le obedece. Así de sencillo. Y cuando nosotros tomamos la decisión de no venir al culto, estamos desobedeciendo a lo que dice su palabra. Si Él verdaderamente es nuestro Dios, obedezcámoslo y no dejemos de congregarnos. Así que la última vez que tu carne te hable y te diga, no vayas, dile, cállate. Te vas a bañar, te vas a arreglar, te vas a peinar y vas a ir al culto. Y pobre de ti, donde en el culto estés como momia. Vas a levantar las manos, vas a abrir tu boca y vas a adorar a Dios. Te vas a rendir a Él, te guste o no te guste. Ustedes, yo tengo el dominio sobre esta carne. Ella no me va a decir qué es lo que yo voy a hacer. Yo le voy a decir a ella qué es lo que tiene que hacer. Intencionalmente quise dejar este punto final. Y no es una disciplina espiritual, pero es una gran verdad que debemos encarar. Esto abrirá nuestros ojos y nos ayudará a tomar una decisión definitiva para morir a los deseos de nuestra carne. Esta carne no entrará al cielo. Este cuerpo en el que ahora vivimos fue formado del polvo de la tierra y la Biblia dice que allí volverá. Génesis 2:7. Entonces Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 3:19. Fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Este cuerpo humano, tarde que temprano, va a volver al polvo de la tierra. Entonces, hermanos, díganme, ¿qué provecho hay en complacerlo? ¿En qué nos beneficia espiritualmente obedecerlo? Entendamos de una vez por todas que no hay ningún beneficio en complacer a esta carne, porque al final de cuentas, de nada habrá valido la pena satisfacerla y consentirla con todo lo que desea. Sí, cabe reconocer que somos una obra admirable, que Dios pensó en nosotros al darnos un cuerpo, y eso es maravilloso. Lo trágico del asunto es que si no tenemos control sobre esta carne, esta podría acabar condenándonos y privándonos de la oportunidad de poder entrar al cielo. Tengamos en mente que esta carne corruptible no puede entrar en el reino de un Dios incorruptible. Primera de Corintios 15:50. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Sería algo lamentable y trágico que perdiéramos la salvación de nuestra alma por algo que volverá al polvo de la tierra, por algo que es efímero y temporal. Pidámosle a Dios sabiduría, esa sabiduría que tanto necesitemos, y busquemos con desesperación mantener avivado este espíritu, porque solamente así podremos ser salvos. Tomemos con seriedad este asunto tan crucial que tenemos por el frente. Para Dios es muy importante abordar el tema de la carne. Nos dejó tantos pasajes escritos para que aprendamos a subyugarla y a ejercer el dominio sobre ella, ese dominio que Él nos ha dado, el dominio propio. Dios nos anima a mantenernos avivados, viviendo de continuo en el Espíritu, porque, hermanos, cuando vivimos en el Espíritu, tu carne ya no será impedimento para cumplir y seguir todas las disciplinas espirituales. Ese fuego santo que ahora mora dentro de ti te ayudará a quemar todo deseo inmundo que se levante, todo pensamiento pecaminoso, todo lo que sea contrario al Espíritu de Dios. Pero de algo necesitamos estar conscientes, que esta carne no va a ceder su lugar tan fácilmente.
No, ella va a pelear hasta el final. ¿Por qué? Para seguir gobernando tu vida. Ella tratará a como dé lugar de impedir que sea Jesús el que tome el mando. Su mayor deseo es desplazar la autoridad divina de Jesús para seguir dándole rienda suelta a las bajas pasiones. Bien lo decía el apóstol Pablo, Romanos 7:24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserables de nosotros que andamos en este cuerpo de muerte, porque esta carne quiere todo lo malo, pero rechaza todo lo bueno. Esta carne se altera cuando se le corrige, se encoleriza en lo que no está de acuerdo, se resiste a morir, se opone a lo santo, pelea contra Dios porque todo lo ve mal, todo le ofende, todo le duele, más cuando Dios la somete y la restringe a hacer lo que ella quiere hacer. Durante este 2024 vamos a luchar aún más contra esta carne que se resiste en buscar las cosas espirituales. Si hay un tiempo para ser sensibles al Espíritu de Dios, ese tiempo es ahora. Dios desea que maduremos al grado de mantener nuestra vida y nuestros ojos fijos en Él. Y no quiere que sigamos satisfaciendo esta carne. Sepamos que siempre habrá una lucha entre la carne y el Espíritu. Y solo vencerá aquel que mejor sea alimentado. Hoy te pregunto, ¿alimentarás a tu carne o a tu espíritu? Cada uno de nosotros luchamos contra los deseos insaciables de esta carne. Si bien aunque luchamos con esta carne, quienes estamos en Cristo Jesús, ya no estamos obligados a vivir de manera carnal, pero sí tenemos el compromiso de vivir por el Espíritu de Dios para así evitar satisfacer los deseos de esta carne. Que nuestra meta principal consista en mostrar y llevar una vida regida por la constante presencia del Espíritu de Dios. Y es que, hermanos, entendamos que Dios nos quiere celosamente para Él. Él nos rescató del pecado no para que sigamos practicándolo y añorándolo. Él sabía que si seguíamos viviendo en esta carne, acabaríamos siendo condenados en aquel lugar oscuro donde no cesa el lamento. Dios nos quiere dar tanto de las posesiones espirituales que Él tiene, pero es necesario que dejemos de desenfocarnos en las cosas terrenales. Hay una plenitud espiritual que tenemos que alcanzar. Tenemos un propósito que cumplir en esta tierra y no es vivir la vida loca como el mundo dice. Tenemos una salvación que nos espera. Hoy les digo a todos, vale la pena morir a los deseos de esta carne. Somos hijos de Dios y Él nos ha dado autoridad no solo sobre los poderes del enemigo. Esa autoridad la podemos usar para someter en obediencia a esta carne, le guste o no. Aprovechemos que estamos en 40 días de ayuno y oración. Sacrifiquemos a esta carne con lo que más le gusta y busquemos celosamente alinearnos a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Como se los mencioné al principio, sé que esta palabra no fue nada fácil de comer, porque a mí también me costó trabajo, pero Dios quería que escucháramos esto esta noche. Él está aquí esperándonos, esperando a que respondamos a su palabra. Les invito, hermanos, si quieren venir al altar, el altar está abierto. Mientras vienes, Dios quiere que sepas que no importa cuántas veces has fallado poniendo a tu carne como prioridad. Recuerda que Él es un Dios bondadoso y compasivo, que sabe entender nuestras debilidades. No olvidemos que Él anduvo caminando en esta tierra y también enfrentó luchas contra esta humanidad, pero nos enseñó algo muy valioso: sí se puede, sí se puede. Hermano, si usted quiere venirse a poner a cuentas con Él, no sienta vergüenza, hermano. Todos fallamos, hermanos, todos estamos en esta carne. Él está aquí para darnos una segunda oportunidad.
Lo que Dios no quiere es que nos acabemos alejando de su presencia, porque entonces allá corremos peligro. Dios quiere que permanezcamos hasta el fin para que seamos salvos. Y si tú le dices que estás dispuesto a someterte a su voluntad, ten la seguridad que Él te va a ayudar. Deja, hermano, que el Espíritu Santo sature nuevamente tu carne. Él sabe lo que hacemos en lo secreto, hermanos, pero Él está aquí para ayudarnos en nuestras debilidades. Él sabe que somos débiles. Él sabe que a esta carne le gusta pecar. Solo necesitamos decirle: Señor, aquí estoy y obedezco tu palabra. Sé que nos incomodaste, Señor, pero era necesario, Señor, para recordar que esta carne no debe de gobernar, Señor Jesús. Que eres tú, Señor, quien debe de gobernar. Que eres tú nuestro Dios soberano. Vamos, hermano, habla con Él. No tengas vergüenza. Para eso es la oración, hermanos. Aleluya. Él no te va a juzgar, sino que Él te va a ayudar. Hacemos hoy ante